¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, lo es tributar y bendecir al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y por tu muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, lo eterno tributar de Vamos a seguir hablando de todo. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero
Eso no está escrito. Espera. Bendiciones, hermanos, bienvenidos en este día lunes a compartir. Vamos a hacer el estudio de la segunda parte de la justificación. La primera parte la hicimos el miércoles pasado y hoy vamos a comenzar esta segunda parte de este tema tan importante. Yo les decía el miércoles pasado que solamente existe una línea aérea que te lleva al cielo. Nadie puede ir al cielo sino el que bajó del cielo. Y les decía el miércoles pasado que nadie conoce el camino, porque Jesús es el camino. O sea, si no es a través de Jesús, es imposible que podamos llegar al cielo. Es literalmente imposible. Entonces Dios desde toda la eternidad escogió a Cristo para que Él sea el camino. Ahora el hombre se ha encargado a través de la religión de querer hacer que este camino no está completo, que necesita ayuda, que el Señor necesita ayuda, que el Señor necesita una manito, que el Señor necesita las obras. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a ir al cielo con el 99% de lo que hizo Jesús en la cruz y el 1% nuestro, nos vamos a ir al infierno. El cielo solamente se puede ir a través de la obra del Señor en la cruz. Por eso es tan importante entender la justificación. Por eso es tan importante entender que nunca somos justos nosotros, sino que el justo es Cristo. Y es a través de su justicia que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Es solamente a través de su justicia. Entonces, cuando nosotros entendemos la libertad de los hijos de Dios, el que quiera ser verdaderamente libre tiene que venir a Cristo, tiene que estar en Cristo. Y eso nos hace entender esta figura que yo normalmente sé decirles. Es como que usted empieza las clases acá en los Estados Unidos, las clases comienzan ahora en septiembre, y es como si usted llega a la escuela, usted llega a la escuela y el primer día de la clase el profesor se para delante de la clase y dice: miren, absolutamente todos ustedes tienen 10 en esta clase. No se preocupen por la nota, preocúpense por aprender bien lo que les voy a dar. Así trabaja la salvación de Cristo. El trabajo de Cristo es consumado es. Él ya lo hizo. ¿De qué se tiene que preocupar la iglesia? De parecerse cada día más a Cristo. Porque Él hizo el trabajo en la cruz y somos justificados por ese trabajo. Nosotros no podemos añadir nada al trabajo perfecto del Señor. Entonces debemos disfrutar el viaje hacia la casa del Padre. Debemos disfrutar el viaje. Jesús ya lo hizo. Nosotros disfrutemos el viaje siendo iglesia y pareciéndonos cada día más a Jesús. Eso es lo importante, eso es lo maravilloso de poder ser la iglesia de Jesús. Entonces vamos a ir a donde estábamos en el libro, el punto número 2 dice: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Aunque no está solo en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras. Y no es fe muerta, sino que obra por amor. Entonces el libro nos lleva rápidamente a Juan 1:2, si lo quieren buscar, para que podamos ir juntos caminando en esto que vamos avanzando en la palabra de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos
y yo tengo puesto, subrayado todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿cuánto más nos va a amar? Nos va a salvar, nos va a cuidar, nos va a proteger, ahora que somos sus hijos. Hay una enorme diferencia. Y claro, nosotros no tenemos todo el tiempo para poder estar viendo la enorme diferencia. Pero usted, si leen la Biblia, pueden encontrar continuamente la enorme diferencia que existe entre ser hijo y no ser hijo. Simplemente en la oración sacerdotal que hace Jesús antes de ir a la cruz: Padre, te pido por los que me diste, no por el mundo, sino por lo que me diste, que eran tuyos y ahora me los diste. Dios cuida de una manera tremenda, pero claro, esto se ha cambiado. La gente piensa que el cuidado de Dios es que no te pase nada acá en la tierra. Si fuese así, yo diría Dios no existe, porque nos pasan cosas a diarios. Si dependiera el cuidado de Dios de que no te duela la pierna, de que no te duele el ojo, de que no te falte trabajo, de que... Si dependiera de eso, nosotros diríamos, no, Dios no puede existir. El cuidado de Dios es mucho más profundo que eso. Es el cuidado de tu alma para la vida eterna. Porque aquí dice la palabra, la vida del hombre es 70 años y los más robustos 80. Y después se pasa. Pero la eternidad es donde está el cuidado de Dios. El cuidado específico de la salvación aplicada a través de la justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es uno de los pasajes que más mal se interpreta. Porque la gente piensa que la paz es la siguiente. Ay, ayer fui a la iglesia y salí con una paz. Estuvo tan linda la música, tan hermosa la oración. Yo sentí una paz tan bonita. ¿Ustedes creen que eso es la paz para con Dios? No, hermanos. Eso no es de lo que está hablando. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué se refiere que tenemos paz? Es que antes estábamos en guerra con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Cuando usted dice éramos enemigos de Dios, ¿qué quiere decir que éramos enemigos de Dios? Bueno, piensen en Rusia y Ucrania. Enemigos. Enemigos. Hablan el mismo idioma, se entienden, son igualitos en su color, en su piel, en sus costumbres, pero están en guerra. Están en guerra. Y para que esa guerra se termine, alguien tiene que rendirse. Y nosotros nos tenemos que rendir a Cristo. Y cuando nosotros nos rendimos a Cristo y recibimos la justificación, eso nos hace dejar de estar en guerra con el Padre. Y entonces, ahora se aplica y viene el versículo: moraremos en ustedes que son templos vivos, porque yo no habito en templos hechos por manos de hombres, dice el Señor. Para que Él habite
en hermana Emérita, en hermano Gonzman, hermano Gerardo, hermano Mario, para que Él habite, usted tiene que haber abdicado. Es una palabra que se usaba mucho cuando en el tiempo pasado se enfrentaban en una batalla un rey contra otro rey. Entonces, un rey abdicaba, se rendía. ¿Qué pasaba entonces? El otro rey tomaba el control del reinado del que se rindió. Ahora, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo y somos justificados, ahora tenemos esta aplicación de Romanos 5 en nosotros. Lo tenemos en nosotros, porque estamos justificados por medio de la fe. Y esa es la otra parte que no entiende la gente. No es una fe de obras, es una fe de creer que consumado es, que la cruz de Jesús fue suficiente y que no tengo que agregar nada. Esa fe es la que tropieza la religión. No quiero demorarme en eso, pero parece que tienen miedo los pastores, los líderes, de decir que no somos necesarios, que no somos imprescindibles, que el único que es necesario y el único que es imprescindible es Cristo Jesús. Si le tenemos a Él, tenemos todo. Eso no nos habilita a que no nos congreguemos, a que no tengamos un pastor. No, eso no nos habilita. Y eso lo entendemos cuando nacemos de nuevo. En cambio, las religiones andan detrás del liderazgo humano y se pierden los matrimonios y se hace continuamente una pelea masiva, una competencia masiva. ¿Por qué? Porque tratan de agradarse el uno con el otro. Y en la Biblia todo el tiempo el agrado es hacia Dios. Y el conocimiento es nuestro hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Santiago 2, estoy en Santiago 2, 17, 22 y 26. Estos son los versículos que vamos a leer de Santiago. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe es perfeccionada por las obras? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mucha gente, hermanos, como siempre cada uno puede participar si así lo desee. Mucha gente interpreta muy mal este versículo y dicen que Santiago está peleado con Pablo. Absolutamente no tiene nada que ver, porque los dos están diciendo lo mismo. Pablo le dirige 2 cartas a los corintios, y yo, antes de conocer al Señor en profundidad, me encantaban los corintios, porque eran los más carnales. Las 2 cartas de los corintios que Pablo escribe no son para decirle que estaban haciendo las cosas bien, sino que son para decirle que estaban haciendo las cosas muy, pero muy mal. Porque ellos se jactaban de los dones espirituales. Entonces Pablo viene y le dice, bueno, pueden hablar todas las lenguas de los ángeles, pueden tener, pero si no tienen amor, son como una campana que resuena, que no sirve para nada. Y es esto mismo lo que les está diciendo Santiago a esa comunidad de cristianos que pensaban que ser hijos de Dios no implicaba
obras de hijos. A ver, no somos hijos por las obras. Somos hijos por la fe y la gracia. Pero cuando pasamos a ser hijo, debemos tener obras. Esto es lo que está diciendo Santiago. Es decir, si usted es verdaderamente hijo de Dios, no puede no amar. No puede no perdonar. No puede no compartir. ¿Qué pasaba en Corintios? ¿Qué pasaba? Porque para entender el contexto hay que entender a las dos cartas juntas. ¿Qué es lo que pasaba? Dice que se juntaban a la Santa Cena. ¿Y qué hacían? Los que más tenían, los que tenían plata, se sentaban en las primeras mesas y traían una comilona tremenda y se la comían rápidamente y se tomaban el vino y todo. Tenemos que tener en cuenta que en Corintios hasta había prostitución dentro del templo. Porque ellos por la influencia de los griegos, ellos creían que el cuerpo no era importante, entonces que podían tener sexo con prostitutas, porque ya lo tenían incorporado en su religión griega. Entonces Pablo dice, no, son templos del Espíritu Santo, muchachos. Esos no son frutos del Espíritu Santo. Eso es el vómito santo, el llanto santo, el bailarín santo, y toda la pachanga que hacen las iglesias ahora, que no tiene nada de presencia de Dios. Yo soy músico, he dirigido alabanza durante toda mi vida, y cada vez yo voy entendiendo que nada tiene que ver un baile, un montón de cosas que se hacen y se tiran al piso con la adoración, porque no está en la Biblia. Ustedes imagínense cuando Pablo estaba en la cárcel, él cantaba, pero cantaba salmos. Ahora se canta cualquier cosa. Ahora se agarra la música mundana y se le pone letra cristiana. Y claro, los chicos se gozan. Los jóvenes les encanta. Y se llenan. Porque es prácticamente como estar en una discoteca. Bueno, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Ustedes se creen que cuando a Pedro lo estaban crucificando cabeza abajo, el resto de los hermanos estaba bailando con juego de luces y todo? ¿Ustedes se creen que eso? Pero es lo que se nos ha enseñado. Entonces nosotros, la misma gente que predica esto, quiere poner en pelea o en confrontación a Santiago con Pablo. Y los dos, ninguno se dice una cosa diferente a la otra. El versículo 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Es muerta. Pero nunca Santiago dice que para salvarse es a través de las obras. Les está diciendo a los que se quieren llamar salvos y se portan como demonios. A ellos es que Santiago está interpelando. Y dice, ustedes lo que necesitan es entender la justificación en Cristo y vivir esa justificación. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Está claro. ¿Qué es lo que pasaba otra vez? Las comunidades judías se pensaban que tenían un grado mayor dentro de la iglesia, y hoy la falsa iglesia sigue pensando lo mismo. Hoy las iglesias arminianas siguen pensando lo mismo. Siguen pensando que la religión judía están salvos.
rechazan a Cristo, pero están salvos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que Dios les va a dar una oportunidad cuando sucedan los tiempos que dice la palabra? Sí, pero mientras tanto el que se muera sin Cristo, eso es para todos. Está clarísimo, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Yo digo, ustedes pueden ver la claridad de Pablo, hermanos, hablando. Él era judío ciudadano, él era romano ciudadano, él era estudiado y era hijo de Dios. Y le está diciendo, muchachos, los hijos de Abraham no valen nada sin Cristo. ¿Qué está diciendo? Este es un hereje. No, Jesús le decía, yo puedo hacer hijos de Abraham a las piedras. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, decía Jesús, me reconocerían a mí. Me reconocerían que soy Dios, pero como no me reconocen, son hijos del diablo. Porque no entienden que es a través de la justificación de Cristo. Cuando nosotros rechazamos la obra de Cristo, hermanos, en cualquiera de los aspectos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo, mientras escribía la serie esta que empezamos el domingo, yo pensaba, y se los transmito a ustedes, hermanos, que están conectados ahora. 105 veces aparece en la Biblia la elección de Dios. ¿Qué dice la iglesia arminiana? Que eso es del diablo. Que eso es de un Dios monstruo. Ahora miren, escuchen bien, ni un solo versículo hay de que pueda existir una pastora. Ni un solo versículo. Y dicen que no, que sí existen. Que no era el tiempo, pero que sí existen. Entonces alguien tiene que estar equivocado, hermanos. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Cómo si vos tenés una evidencia bíblica de una teología tan importante como es la elección de Dios, la justificación de Dios y el sacerdocio del varón en la casa y en la iglesia? Son tres doctrinas de punta a punta bíblicas. Cuando las cambian, ya no son más cristianos. Cuando nosotros cambiamos la Biblia, no tenemos alternativa. Nos seguimos llamando, seguimos teniendo el rótulo, seguimos teniendo puestos, pero no somos. No somos. Y eso es tan evidente en las leyes normales de los hombres. ¿Y por qué en las leyes de Dios no los queremos aplicar? Mire, cualquiera de nosotros, hermanos, venimos a Estados Unidos y trabajamos duro para obtener la residencia de Estados Unidos, y cualquier cosa que hacemos mal, dicen, chao, le revocamos la residencia. Usted ya no más residencia, perdió el privilegio. ¿Ustedes saben lo que cuesta sacar una licencia para manejar acá en los Estados Unidos? Bueno, usted se toma 2 cervezas y lo paran y le dice, usted perdió el privilegio de manejar en los Estados Unidos. Ahora, nosotros cambiamos la Biblia y le ponemos lo que queremos y pretendemos que Dios nos diga, no diga, usted perdió el privilegio de llamarse cristiano. Ese es un Dios chiquitito que queremos hacer, que está a la puerta llorando, que está solo y angustiado y que necesita de nosotros. No, hermanos, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es poderoso. Y qué bendición tenerlo de nuestro lado. Como decía un soldado americano, cuando llegó la aviación a bombardear un sector donde ellos habían desembarcado, y miró el cielo, y dijo el soldado, qué suerte que ellos
son los de nuestro lado. Qué suerte que todos esos aviones son los de nuestro lado. Y nosotros tenemos que decir, qué bendición que Cristo esté de nuestro lado. Porque si lo tenemos de enemigo, cuando se cierre el tiempo de la gracia, no habrá oportunidad. No la habrá. El tiempo es ahora. Ahora es cuando. No es a través de un líder. No es que nosotros seamos algo. Es solo Cristo. Eso es la iglesia. Cristo. El propósito de la iglesia, poder adorar a Cristo. Ser la esposa de Cristo. Punto 3. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente, escuchen, porque está muy bien redactado esto, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que así son justificados. E hizo una apropiada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre en favor de ellos. Acá cabe perfectamente el buen samaritano. Yo les prediqué una vez. Cristo es el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Recogió al que se estaba muriendo, lo llevó al hospital, le pagó al mesero para que lo cuide y le dijo, te dejo todo este dinero hasta que yo vuelva. Y cuando yo vuelva, si él ha gastado algo más de esto que te dejo, yo lo pagaré. ¿Se dan cuenta lo que es la salvación completa? Le está diciendo, te perdono los pecados de hoy. Te dejo perdonado los pecados hasta que yo venga. Y cuando yo venga, si en ese momento has pecado, seré tu abogado y también te lavo para que te vayas conmigo. Es algo maravilloso la justificación. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para los justificados, y su obediencia y santificación fueron aceptadas en su lugar, y ambas gratuitamente, no porque hubiera alguna cosa en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, para que las dos, la exacta justicia y la rica gracia de Dios, puedan ser glorificados en la justificación de los pecadores. Para que nadie, hermanos, para que nadie se gloríe. Para que nadie, absolutamente nadie, se agarre un atributo que le corresponde a Dios. Y es una evidencia totalmente, se puede decir, científica, que todos los hombres de Dios, absolutamente todos los hombres de Dios, todos los hombres mártires, todos los hombres que han escrito y que han dejado un legado espiritual, siempre dicen, no soy nada, no merezco nada, yo no tengo nada, todo es Cristo, yo no soy, todos. Claro, existe el otro lado, somos todo, somos los hijos del rey, somos los Cristos Junior, somos los poderosos, tenemos que gobernar, esos son los hijos del angelito caído. El que ofrece eso. El único que ofreció eso siempre fue el diablo. Cristo nos ofrece la cruz. El que cargue su cruz día a día y me siga, ese es. El otro ofrece, si te postrares delante de mí, te doy todos los reinos que ves acá. Oh, eso es lo que ofrecen. No entienden la palabra. No entienden la palabra. Por eso es tan importante. Si alguien quiere participar, solo abre el micrófono. Tengo
Romanos 5, versículos 8, 10 y 19. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 3 versículos. En 3 versículos se explica qué cosa, hermanos. La justificación perfecta. La justificación perfecta. Esto arrancó en el Edén. Esto arrancó en el Edén. Se concretó en Cristo. Fue todo un proceso. Pero arrancó allá. Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que sucedió? Se quiso vestir. ¿Con qué se quiso vestir? Con una ropa inadecuada. Religión se llamaba. Eran los hojitas del árbol, religión. Y Cristo vino y le dijo, no. Vino Dios y le dijo, no. Así no va a ser. La única manera de que te puedas presentar delante de mí va a ser cuando te vistas con la ropa del Cordero. Solamente si tenés la ropa del Cordero vas a ser justo otra vez, justificado por el justo. Y por eso es que yo quise extender esta clase a 2 días. Porque tenemos que salir de la clase caminando bien, sin dudas. Yo les digo, hermanos, yo me maravillo con ustedes, no porque haya hecho yo algo, sino por el Espíritu Santo. Creo que está Tony, pero yo cuando lo escucho a Tony, y yo lo conozco hace años, su terminología espiritual ha cambiado totalmente y yo me gozo totalmente en eso. Porque el Espíritu Santo es el que hizo la obra completa en su corazón. La había comenzado y lo fue procesando para que él recibiera una luz diferente. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Cuando habla, choca. ¿Por qué? Porque es así. El hombre de Dios, siempre que hable de Dios, va a chocar. Siempre. Y eso es lo que yo siempre les digo que me llama la atención, o que es una evidencia de que cuando alguien es falso. Cuando una persona que no va a la iglesia, que no pertenece a nada, lo escucha. Como a Yesenia D, como a Dante Hebel y todo. Gente católica, gente que no tiene nada que ver con Dios. Y dice, pero, escuchen este video, qué bueno, qué interesante, qué bueno. Qué importante. Ayer escuchaba uno de Dante Hebel, que lo había puesto a alguien que no tiene nada con Dios, que no quiere saber nada con Dios. Pero pone, escuchen este video, qué importante. Y obviamente Dante Hebel da un mensaje no bíblico, sino filosófico.
Los filósofos, como yo le decía hace poco, son lindos leerlos. Facundo Cabral, me encanta escucharlos. Y a veces tengo celo de su sabiduría en mi corazón. Digo, yo quiero esa sabiduría. Pero no sirve de nada si no tenés a Dios. Es una sabiduría mundana y diabólica. Hermosa y rica para los oídos, pero que no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. La elocuencia de los famosos a veces parecen una misa. Si usted va a un concierto de Montaner, él se tomará 20 minutos dándoles consejos a usted. Y usted dirá, wow, qué maravilla, qué sabiduría la de este hombre. Y mezclará la Biblia y todo. Si ustedes van al concierto de Silvio Rodríguez, Silvio con su elocuencia tremenda, a la altura de Fidel Castro, usted saldrá enloquecido después de ese concierto y de escuchar la sabiduría de Silvio Rodríguez. Pero no le servirá para nada. Cristo es la única sabiduría que nos cambia y nos transforma. La elocuencia de los hombres, de los líderes del mundo, yo me podía quedar 2 horas escuchando a Fidel Castro. No sé si ha habido otra persona que hablara como Fidel Castro. Entonces, nosotros, nuestro oído es endulzado por la gente que tiene esta facilidad. Pero nosotros tenemos que ser una espada de doble filo. No somos llamados a endulzar. Nunca Dios nos dijo, ustedes son el azúcar de la tierra. ¿Qué nos dijo? Ustedes son la sal. Hay un mundo de diferencia. No nos dijo, ustedes son los caramelos de la tierra. No, la sal. La sal. Entonces, la sal solamente le da el toque. La sal era utilizada para preservar los alimentos. Es decir, que usted a través de la palabra tiene que preservar al hermano para que no se mueva. Y eso es duro. Isaías 53, otro texto maravilloso. Isaías 53, versículo 4 al 6 y versículo 10 al 12. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Un texto que hasta de memoria muchos lo saben. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Entienden lo que yo le expliqué de la paz? El castigo de nuestra paz, para que nosotros podamos estar en paz con Dios, alguien debió ser castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De cuántos? De todos, hermanos. Por eso, cuando explicamos la doctrina que comenzamos a explicar el domingo, no es que Dios agarró y dijo 3 al infierno, 4 al cielo, 3... No, de todos cargó el pecado. Pero los vasos de ira no lo quieren.
No quieren eso. No quieren a Cristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, no a todos. Mire cómo cambia ahora. Justificará a muchos, no a todos. ¿Cargó el pecado de quién? De todos. Pero ¿a quién justificará? A muchos. No está la palabra todos ahora. Y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es un texto maravilloso que casualmente, no lo quieren los teólogos modernos, este texto. Y casualmente, ustedes saben que la religión judía tiene a Isaías como su gran líder, menos este pasaje. No quieren este pasaje. No les cabe este pasaje. No pueden entender este pasaje. ¿Cómo Dios va a sufrir? ¿Cómo Dios va a hacer pecado? ¿Cómo Dios va a morir? Este pasaje es una piedra en el zapato. Y bueno, es que se trata de la libertad de los hijos de Dios. Es que se trata de que ustedes verán cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y eso solo se revela a los hijos. Y eso solo se revela a los escogidos. Y eso solo se revela cuando somos justificados por Él. ¿Alguien quiere hablar? Seguimos con Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, a veces este texto es tan sacado de contexto que dice, ¿usted quiere la casa de sus sueños este año? Amén. Venga, mire lo que dice la palabra. Si Dios no nos negó a su Hijo, que Él murió pobre para que usted sea rico, usted ponga la confianza y declare esta palabra, que cómo no nos dará todas las cosas, es decir, la casa viene, declárelo, ya está ahí en camino. Gloria a Dios. Y ahora haga una ofrenda grande para mostrar que tiene fe en ese Dios que le dará eso. Todo completamente distorsionado y diabólico. Este pasaje se une, ¿saben con qué pasaje se une este pasaje de Romanos que acabamos de leer? 8:32. Este pasaje lo tiene que usted directamente unir a Abraham y con Isaac. Por favor, únalo con Abraham y con Isaac. Dios le dice, con que estás amando mucho a tu hijo, ¿no? Bueno, acá tenés que elegir entre él y yo. Si yo soy tu Dios, ahora sacrifica a tu hijo.
Y Abraham agarra a su hijo amado y se va 3 días caminando, y cuando está a punto de clavar el cuchillo en Isaac y entregarlo, Dios le dice, no, para. El ángel de Jehová, Jesús, ya me demostraste que sí me amás, no toques al niño. Y mira al costado, ¿y qué ve? Un cordero enredado de la cabeza entre espinos. ¡Oh, qué figura! ¡Qué figura! ¿Quién es el cordero entregado a muerte con los espinos en la cabeza? ¡Qué maravilla! Ahora vamos a Romano. Y entonces dice, miren, que a Isaac lo perdonó, pero a su hijo no lo perdonó. No lo perdonó. Y derramó la ira sobre él. Y cargó él todos los pecados para que usted y yo fuésemos justificados. Y solamente ese es el sacrificio perfecto que se lo mostró allá Abraham con Isaac. Jehová Jireh, Dios se proveerá del cordero. No es que Dios te proveerá una casa. No es que Dios te proveerá la ciudadanía americana. Jehová Jireh, Dios se proveerá el cordero. Dios proveerá el Redentor. Dios proveerá el Salvador. Ah, eso era tan poquito. Yo creía que venía algo mejor. Y bueno, quédate esperando algo mejor. Vas a tener toda una eternidad en el infierno esperando algo mejor. Esa es la verdad de la Biblia. Los engañadores han torcido la Biblia para que nosotros creamos otra cosa. Y cuando venimos y enseñamos la verdad, esa verdad cuesta de entender. Mateo 3:17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es, no hay otro. Este es. Juan agregaría pasajitos después. Un poquito más adelante, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Síganlo a él. Primero lo dice el Padre y después lo dice Juan, reconociendo que Cristo es el único mediador que hará la obra salvífica a través de la justificación. Efesios 5:2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Oh, ofrenda, miren lo que dice. Ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Ahora, claro, todos estos terminología nos pueden llevar horas para que nosotros las vayamos uniendo. Pablo lo iba uniendo con el Espíritu Santo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el templo se quemaba el incienso y ese incienso se elevaba al cielo, a la presencia de Dios. Eso es lo que el sacerdote Aarón intentaba hacer.
Pero el verdadero incienso, el verdadero olor fragante, es Cristo. Entonces dice, se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, completo. Ofrenda, sacrificio e incienso. Es completo. Por eso es un tema que nos puede llevar mucho tiempo poder entender cuando nosotros queremos profundizar en esto. Yo trato de poner lo mejor de mí, así de memoria, pero si lo queremos estudiar en profundidad, lleva mucho tiempo, hermanos, pero es apasionante. El pasaje cuando, no lo tengo, cuando viene la mujer que había sido perdonada y le rompe el perfume caro y lo baña en los pies, ¿verdad? Si alguien lo encuentra, y dice que todo el lugar se llenó de ese aroma, algo así dice. Todo el lugar se llenó de ese perfume. Cuando viene ella y rompe el alabastro. ¿El alabastro era? ¿Cómo se llamaba el perfume? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos quedamos simplemente y lo leemos así, muchos que predican dicen, y valía 100 denarios, creo que valía. No me acuerdo, no tengo el texto. No quiero decir una cosa. 100 denarios. Eso equivale a 100 días de trabajo. Entonces Judas dijo, ¡oh, qué desperdicio! Eso se podría haber dado a los pobres. Dice Jesús, a los pobres siempre los van a tener. Le dice Jesús. Yo, si lo encuentran, me corrigen si me voy equivocando. Pero eso tiene un sentido mucho mayor que el costo, que la obra que hizo la mujer en ese lugar. Tiene un sentido espiritual que lo vemos acá en Efesios. Y el olor fragante. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros somos revestidos de Cristo... Perdón, pastor, Misiones, ¿quiere que se lo lea? Está en Lucas. Solamente la parte final donde ella rompe y dicen que cuánto vale y eso. Permítanme. Aquí dice... Bueno, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. No, perdón, creo que este no es. Es donde con el perfume, ¿verdad? Sí, la del perfume. Permítanme. No, aquí solo dice dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Está en Marcos 14:3. ¿Usted lo tiene, hermana? Sí, en Marcos 14:3 está, dice Jesús ungido en Betania, dice, pero estaba en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban entre ellos. Pero Jesús les dijo, dejad, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí
no siempre me tendrás. Bueno, hasta ahí, gracias hermana Ilvea. Amén. No eran 100, eran 300. 300 denarios. ¿Cuánto era un denario? El sueldo de un día. Si vive en Estados Unidos le ponemos $100, es decir, que era bastante dinero, que valía. Pero de eso no se trata. Y dice que la habitación se llenó del perfume, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, el Padre huele el perfume de Cristo en nosotros. Y ese es el verdadero incienso que llega al cielo. El aroma de Cristo. El aroma de la rosa. El aroma del Salvador. Que no tiene valor, es impagable. ¿Se dan cuenta? Es un sentido espiritual tan grandísimo que tiene. Es un sentido tan fuerte que tiene cuando nosotros tenemos el perfume de Cristo en nuestras vidas. El punto 4. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. Wow. Desde la eternidad Dios decretó. Ayer a mí me faltaron algunos puntos, y entre ellos puntos que me faltaba era ¿qué es un rey? Bueno, lo dejo para el domingo eso. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. Es lindo para poder printear eso y ponerlo. Cuando tenemos días malos, que los hay, decimos, desde la eternidad Dios hizo un decreto. Y estoy en ese decreto. Y esto que me está pasando pasará. Pero soy parte de ese decreto. Eso es maravilloso. Y en el cumplimiento del tiempo, a ver, ¿se acuerdan del Salmo 139 que leíamos el domingo cuando yo comencé? Mi embrión vieron tus ojos, y todo lo que estaba escrito en tu libro se hizo después realidad en mí, o algo así, lo parafraseo. 139:16. Entonces, dice, desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió. Es decir, el decreto fue hecho antes de la creación. El Cordero fue entregado antes de la creación. Todo esto es textos bíblicos. El decreto fue antes, el Cordero fue antes, pero en el tiempo cronológico nuestro, en el tiempo que nosotros vivimos, pasó en un momento. Pero eso ya había sido escrito por el dedo de Dios en la eternidad. Pero cronológicamente, hoy nosotros estamos aprendiendo de esto. Pero Dios a esto lo escribió en la eternidad. Mucho antes, millones de años antes que existiera la tierra. En la eternidad. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Sin embargo, ellos no son justificados sino hasta que Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo en el debido tiempo. Miren, es tan lindo porque el decreto está hecho
la obra de la cruz está hecha. Pero para todos los que dicen, entonces no hay que evangelizar, entonces no hay que hablar de Dios porque ya hay un decreto, porque ya está asignado. No, porque ¿cómo creerán si nadie les predica? Para que el llamado surja, tiene que venir alguien a activar eso. Entonces, en ese momento, se activa y viene, y esa persona ahora, a través del Espíritu Santo, es justificado. Y lo entiende. Y lo entiende. No lo razona. Lo entiende. Entonces, caminó sobre las aguas. Entonces, se lo comió el pez. Entonces, lo picó la víbora a Pablo y sacándola no le hizo nada. Entonces Jesús le dijo, vayan y busquen, encontrarán un asno que nadie jamás ha montado. Ese tráiganme. Y al otro día todo, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito David, ahí viene. El domingo de Ramos. En un burro que nadie había montado. Entonces Jesús le dijo, hay que pagar los impuestos. Tiren ahí y saquen el pez, ahí está la plata. Entonces Jesús le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar. Entonces Jesús le dijo a la higuera, si no da fruto te secas. ¿Cómo? Racionalmente no lo podemos entender. Lo creemos, porque si Dios lo dice y pasa. Entonces el Señor le dijo a Abraham, bueno, vas a tener un hijo. Dice Sara, un hijo yo, con 100 años. ¿Pasó? ¿Y cómo pasó? No sé, no se puede explicar. Se cree. Se cree porque está en la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. El día que nosotros como casa de oración hagamos un manual que contradiga a la palabra de Dios, es porque no estamos en nada. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¡Wow! ¿Cómo es que el celo que no podían conocer a Cristo? ¿Cómo es que hay gente que se siente superior por estar circuncidado? La verdadera circuncisión es Cristo. Es Cristo Jesús. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Entonces por eso no le podían entender que los gentiles, vayan, le dicen a los apóstoles, vayan a ver estos gentiles que dicen que han recibido el Espíritu Santo. Fueron los apóstoles y dijeron, nada podemos hacer. El mismo Espíritu que recibimos nosotros, lo recibieron ellos. Es el mismo. No hace acepción de personas Dios. Primera de Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Siempre es a su debido tiempo. El tiempo de Dios. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, este es un punto que como justificación debemos entender. No es que no se pagó el pecado. No. No es como exactamente como decir, bueno, yo hago una amnistía y perdono. No. Hay un pago por ese pecado. Dios no puede ser acusado de injusto porque dejaría de ser santo. Entonces Satanás viene y lo pone en juicio a Dios y le dice, una vez te desobedecí y me echaste para siempre de tu presencia. Una vez. Y a estos humanos les deja que pequen todo lo que quieran. Y a estos humanos que se llaman tu iglesia, le dejas que vivan mal. No.
porque el que pagó por esa iglesia, que a veces se tuerce, que a veces se prostituye, que a veces se porta mal, fue Cristo. Y Él pagó por esos pecados que vos ves que cometen, pero no tenés autoridad para acusarlos, porque ya pagó Cristo. Justificación. Justificación. Y todo esto lleva tiempo para poder enseñarlo. Por eso no se puede andar corriendo en el altar. Porque lleva tiempo y necesita de que usted esté atento a lo que estamos enseñando. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Hermoso. O sea, algo tan... acá se aplica un lenguaje realmente sencillo. Dice, vamos a los hechos. Pan, pan, vino, vino. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué cosa ahora? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora pasamos a ser, de ser un pueblo que no fue escogido, un pueblo que no tenía esperanza, un pueblo gentil que no tenía manera de llegar a Dios, pasamos a ser herederos. Pasamos a ser herederos completamente de la obra de Cristo. ¿Cómo? Por su justificación. Punto 5 del libro. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Ah, qué interesante. Qué interesante. La doctrina equivocada dice que no pecamos más. Oh. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca puedan caer del estado de justificación, escuchen, y aunque ellos nunca puedan caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. A mí me llama siempre poderosamente la atención algo que hacen la iglesia arminiana continuamente y que creo que nunca jamás hice. Si alguna vez lo hice y ustedes lo recuerdan, me lo recuerdan después y me dicen, sí, pastor, yo lo vi que un día lo hizo. Ellos dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, sí, una persona se va al mundo y pierde la salvación. Ok. Y entonces pasan 20 años y viene a la iglesia esa persona y ellos lo reciben. Ahora, cuando lo reciben, ¿le hacen la oración para que nazca de nuevo o para que reconcilie? Respóndanme, ¿qué hacen habitualmente? ¿Que reconcilie? ¿Cómo? ¿Se había perdido la salvación? ¿Cómo va a reconciliar? ¿Tiene que nacer de nuevo? No puede reconciliar. Porque perdió. Perder es el estado que está el hombre sin Dios. Que hay una brecha inmensa que no se puede pasar de un lado al otro.
Ese es el hombre que perdió la salvación. El hombre completo que vamos todos al infierno si no está Cristo. Eso es perder. Ahora, si tenemos que reconciliar, es porque no lo perdió, sino que abogado tenemos en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puede ser que se predique una cosa y se haga otra? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que no tienen los pantalones para poder decir, miren, hermanos, acá no hay obra de salvos. Acá no hay obras de salvo. Acá no se puede venir y decir, bueno, ya está todo arreglado y mañana te volvés al mundo y pasado volvés y mañana te volvés. No, no. Por eso, siempre, si no hay músicos, que no haya. Si no hay ujieres, que no haya. Si no hay. ¿Por qué? Porque no se puede jugar con las cosas de Dios. Si una persona de Dios cae en pecado y se reconcilia, ¿el Señor lo perdona? ¿El Señor lo reconcilia? Y hay muchas evidencias de eso. Miren, les voy a decir un ejemplo fuerte. Si una persona cae en adulterio y engaña a su esposa, la evidencia fuerte del pastor de que esa persona se arrepintió, ¿saben cuál es? Si la esposa le perdonó. Esa es la evidencia de que ese hombre sí se arrepintió. Ahora, si la esposa viene a hablar con el pastor y dice, no, pastor, él sigue siendo el mismo diablo de siempre. Ah, no, entonces él no necesita reconciliación, él necesita nacer de nuevo. ¿Entienden? El pastor tiene todo un background para ver en eso. Cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, cualquiera de nosotros podemos caer en pecado, pero si somos hijos de Dios, no tenemos lágrimas de cocodrilo. Tenemos una angustia de muerte como tenía David. Una gran diferencia. No me quites la alegría de tu salvación, que mis huesos se han enfermado. Estoy muriendo, estoy desfalleciendo. Y todo el resto de la casa real lo miraba y le decía, ¿qué le pasa a este loco? Él es el rey, mirá cómo está. ¿Qué hizo? Pecó. Solo eso, sí, pecó. ¡Qué tonto! Mirá cómo estás. No. Él sabía que toda la casa real no servía de nada si él no estaba bien con Dios. Entonces, nosotros debemos tener bien claro la diferencia entre salvos y no salvos. Y ahí se aplica Santiago. Muéstrame la fe sin obra, que yo por medio de las obras te mostraré la fe. Es bien clarito. Entonces, Primera de Juan 1, de 7 y 9, dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clarísima. Primera de Juan 2, 1 y 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. A ver, ¿quieren un pasaje más claro que eso de la boca de Jesús? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano.
Punto 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento era en todos estos aspectos una y la misma con la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Hermanos, la Biblia es una. La Biblia es una. No hay una Biblia para el pueblo judío y una Biblia para nosotros. La Biblia es una. Gálatas 3, versículos 9, 13 y 14. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que está colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Romanos 4, 22, 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, todo lo de Cristo, toda la palabra de Cristo, todo lo de donde está Cristo escribiendo con su dedo de Génesis a Apocalipsis, no varía. No varía, hermanos. Por eso dice, Él es el mismo. No hay variación. Y todo esto es para todas las personas que son alcanzadas por Él y que entienden a plenitud la obra que hizo Cristo en la cruz. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Nada tenemos que agregar. Usted, si lo trata a Cristo como el taco, le agrega crema, le agrega salsa verde, salsa roja, cilantro, y le sigue agregando, hasta tacos dulces hacen acá en Estados Unidos. No. Cristo está terminada la obra. Nada tenemos que agregarle. Él nos ha justificado perfectamente. Su trabajo es perfecto, porque es Dios. Y Él fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, esa obra es perfecta para todas las generaciones hasta el día que Él decida levantar a su iglesia y venir a reinar con ella. No va a haber otro pacto, no vendrá algo nuevo, no habrá algo mejor. Lo mejor pasó hace 2000 años. En el 2033 se van a cumplir 2000 años de la muerte de Cristo. Entonces, nosotros debemos estar completos en Él. Estando completos en Cristo. Él es la revelación plena. Dios nos ha hablado en mucho tiempo y de muchas maneras, y ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Esa es la conclusión, terminando estas, entre los 2 días, 3 horas y medias de justificación. No somos justos, somos justificados. Nosotros no lo podemos obtener por obras, es por gracia, por medio de la fe. No podemos agregarlo, mejorarlo, nada. Es perfecto. Solo tenemos que agarrarlo, creerlo y vivirlo. Y el que comenzó la buena obra
la irá perfeccionando. Nos va llevando, nos va transformando, nos va rompiendo y nos va modelando de manera que aprendamos a que Él está en control soberano de todas las cosas. No se cae un palomillo o un gorrioncito sin que mi Padre lo haya permitido, dice Jesús. No hay nada que suceda en el universo que no haya sido escrito por el dedo de Dios. Si usted tiene fe en ese, esté tranquilo y se sentirá feliz en Dios. Gracias, hermanos, por haber estado. Y mañana vamos a continuar con este libro lindo que estamos, martes y miércoles. Vamos a seguir gozándonos. Que el Señor me los bendiga ricamente, iglesia.